quiero lograr nivel C1. Claro. Pero, Pero eso, y sí, sí, sí. qué, ¿no? Y logras tienes que este papel y no te gustaría. Bueno, yo tengo una TEDx. No me ¿En serio? Sí, 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 ¿Por sí. qué yo no sé sobre esto? Yo te lo explico como un gran sueño, bueno, como, no No, no, sé, no. lograr el cielo. Y él me dice, bueno, yo Pero, lo tengo. pero hay otro paradigma de cómo se puede llegar a trabajar que no es el que normalmente te dicen que existe. Pero me acuerdo que él me dijo, yo no quiero que seas como yo quiero que seas mejor que yo. Y eso me quedó. Y también, Sí. Ok. ¿Se puede ver? No lo sé, sin introducción, como chicos, hoy no sé cuál, no sé qué. pues sí, yo diría. Pues sí, O la puedes hacer después tú solo. sí, sí, sí. Chicos, hoy os traigo un invitado especial, Juan, mexicano viviendo en Polonia, que es mi amigo, podemos decir. Sí. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Qué dices? Carnal. Carnal, ¿qué significa carnal? ¿No sabes qué es carnal? Carnal, Carnal es como hermano. hermano, en español En mexicano. México, en En México. México, Sí, sí, México. sí, sí, sí. Carnal, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal la vida? Dígame. Bien, pues ya sabes, aquí adaptándose al otoño polaco como cada año. Ya los días, como tú sabes, ya no son días de sol, así que Sí, nada, pero bien, lo sí. llevo bien después de 5 años aquí. Después de 5 años, ahora tomando un cafecito, Ujú. esperamos para un desayuno para Juan. Y es, digamos, también un poco, ya, digamos, podemos entrar en este tema de diferencias Ajá. culturales, Sí, porque sí, sí. yo, por ejemplo, me levanto y es para mí sagrado Ujú. que yo tengo que desayunar. Ah, Y tú ok. siempre cuando nos quedamos, no sé, Ajá. a las 10, yo siempre te pregunto, ¿y tú qué desayunaste? No, todavía no, muy temprano. Y para mí, Es digamos, temprano, ya sí, es sí, la sí. hora para comer la merienda. ¿Merienda? No, no merienda, almuerzo, ¿no? Bueno, es que para mí es desayuno, almuerzo y cena. Ujú. En España creo que es diferente, no sé. Sí, entonces Sí. tú desayunas cuando yo hago almuerzo. ¿A qué Yo hora, a qué hora almuerzo. almuerzas? Pues depende, pero, ¿sabes? Incluso podría almorzar a la 1 Ok, de la sí, no, tarde, yo almuerzo 3, 4 de la tarde. 3 4. Sí, sí, sí. Ok, ¿y desayuno? Y desayuno, pues a las 9:30, 10, por ahí. Sí, sí, sí. Ok. Oh, ya está, Ah, desayuno. llega el desayuno. Cortamos. Oh, ok, bardzo. Dziękujemy. Ah, qué bueno. Musisz pokazać do kamery, co tam masz. No to jest taki... jak się nazywa? En español. Ah, Tienes, kurde. tienes que mostrar a cámara. ¿Qué Esto, tienes? yo estoy hablando en polaco y... No, esta cosa pues es un pan con huevo. Ni idea. Huevo estrellado. No, pan no es. ¿No? Es ¿Qué es? placki, es como... Ah, como papa. Ok. Sí, son papas fritas, cocidas, creo que, con Ujú. huevos. Huevos, ¿cómo se llama este tipo de...? Estrellados. Estos son huevos estrellados o en España fritos. Con los huevos estrellados. Entonces Ujú. come, desayuna, no pasa nada. Lo- Gracias. No, Pero puedo hablar también, ¿eh? sí, No es sí, que... claro. Entonces, mientras tanto, yo ¿cómo se dice? Enseño. Ujú, ¿Enseño? No. ujú. Os enseño. Juan es un crack, es un cabrón, se dice. También. En México tiene su canal en YouTube, Spanish Hacks, y enseña a los otros estudiantes a su lengua natal, que es español. Tiene Instagram, Spanish Hacks, tiene su página web, Mi página Spanish web, Hub, SpanishHacks.com. y digamos YouTube, Spotify. que trabajas en esto, que Sí, a veces trabajo. a veces trabaja. A veces trabaja una horita a lo mejor a la semana y mientras tanto va desayunando. eh, Así es. Entonces, lo que curioso también está es que la verdad es que para mí, por Ujú. ejemplo, tu canal fue uno de los canales que me ayudó a mí a lo largo de mi camino de aprender español. ¿Sabes por qué? O sea, porque tú haces diferentes cositas en tu canal, Ujú, pero me gusta muchísimo tu formato de hacer entrevistas, ¿sí? ujú, Con la gente. Tú haces entrevistas con la gente, digamos como yo, que aprende español, ujú. pero yo ahora mismo, digamos que voy a, ¿cómo se dice? Sacar no sacar, como robar.
probarte, No, inspirar, inspirarme inspirarte y... y sí, hacer algo al revés, pero Ujú, también, también. No sé si, por ejemplo, porque yo, o sea, yo soy hispanohablante, no soy, casi soy, ajá, pero aprendo español y tal y cual. Y por ejemplo, me gusta ver la gente que habla como yo, ujú. digamos, Sí, sí. que aprende español y tal y cual. Ujú, Pero si a tú, por ejemplo, como un nativo de ujú. español, a partir de todo esto que tú eres profe y tal, si te gusta, si, no sé, para ti sería interesante ver entrevistas así, como un chico que no es hispanohablante, Ujú. pero hace entrevistas con otros hispanohablantes. O ¿Tú sea, qué para mí piensas? como profe sí es interesante. ¿O Ujú. como? No, no, no como, no como profe, ¿O como? como no profe, Ah, como digamos, una como un nativo. persona, un Sí, sí, nativo. sí, es curioso, digamos, ver la otra gente hablando en la lengua Bueno, tuya. yo realmente me paso mucho tiempo de mi tiempo trabajando viendo gente que habla español como segundo idioma, porque es la gente que yo invito a mi podcast. Entonces yo paso viendo videos de TikTok de gente que está aprendiendo español, para mí es interesante porque me ayuda a encontrar a esa gente, pero también he visto que a la gente en general le gusta ver que otros aprenden español. Yo creo que es una cosa que pasa especialmente en el idioma español. La gente le encanta que un extranjero aprenda el idioma. Sí, ¿sabes? No, no, no es la única cosa, Ujú, porque yo también tengo canal en polaco, en ujú, donde hicimos la entrevista con Juan, ujú, cuando Juan cuando tú hablabas polaco, y también, o sea, cuando hago videos dedicados sobre todo a los, digamos, no sé, de input comprensible, a la gente que quiere aprender polaco. Claro, ujú. la audiencia es, no sé, 95% son los extranjeros. Ok. Los comentarios siempre los extranjeros. Ujú, Y cuando hago, por ejemplo, el formato de como tú haces, ¿no? Que ujú, entrevistando a la gente, por ujú, ejemplo, debajo del video contigo, en mi canal, ujú, cuando tú hablabas polaco, ujú. muchos comentarios de polacos. Que, Ah, wow, qué bien que él habla también español. les gusta. Entonces, Ujú. en general, pienso que es la Bueno, cosa es que verdad. es muy gracioso para la gente Sí. ver que la gente, ¿sabes?, le gusta aprender sobre su cultura, etcétera. Sí, sobre su idioma, su cultura, tal. Sí, es verdad, porque yo igual, cuando llegué a Polonia, yo pensaba, ¿cómo practico mi polaco? Y una cosa que hice fue abrir una cuenta de TikTok donde solo hablaba en polaco y los videos se hacían virales y, o sea, muy fácilmente, ¿no? Hablando de tonterías, ¿no? De, Claro, oh, hoy claro, comí una ponchki, ¿no? claro. Es tonterías. Pero a la gente sí, es verdad, Sí, le gusta claro. ver eso. Sí, sí, sí. Claro, yo hago lo mismo. O sea, Ujú, tal vez no hago, no sé, hoy comí churros, que es que arepas o no sé qué. ajá, Pero sí, también hay gente, ujú, digamos, nativa que se interesa por eso, que tú aprendes, que sí, wow, que enhorabuena, etcétera. sí. Es muy interesante. Ujú, ¿Sabes qué? Quería, o sea, porque pensé que vamos a hablar hoy, porque ujú, nos quedamos para hoy, bueno, tomando un cafecito y digamos, bueno, tal vez sí, grabamos algo, ¿no? ujú, Alguna charla. ujú, Pero digo, bueno, no voy a preguntarte por las cosas, digamos, artificiales, que ya lo conozco, que no sé, porque veniste a Polonia y tal y cual, porque todo ya lo sé, entonces sería un poco artificial y ujú. además, no sé, tú participaste en otras entrevistas también, ¿no? Sí, En, he en, participado en otros podcasts. Ujú. en ¿Qué pasa? Te ¿En qué vi pasa? Spanish Language Coach también, y creo Ujú. que incluso más. Sí, otros, Argentinian Spanish y sí, otros. Otros. Entonces, Ujú, si quieren ver la historia de Juan, pueden ir a este podcast. Y ujú. hoy quería preguntarte sobre una cosa diferente. Ok, ¿Sabes qué se me ocurrió? no. Una preguntita. Si pudieras renacer de nuevo como un animal, ¿qué animal elegirías? Uf, esa es buena. Es una gran pregunta. ¿Sabes? Porque Tú ya tienes tu animal en tu cabeza? sí, yo tengo, de hecho, Ajá, yo pensé sobre esto, sobre cómo podría ser mi respuesta y por ok. eso, Mm, por eso tengo este animal. es una gran pregunta. A ver, yo justo, ¿qué día estaba pensando en esto? Creo que hace 2 días estaba pensando ¿En en esto. serio? Sí, sí, no sé por qué, vi algo en TikTok o algo así y me hizo pensar un poco en el animal. Yo creo que sería un jaguar.
¿Qué? Jaguar. ¿Jaguar? ¿Qué es? Jaguar. Jaguar. Ok. Sí, sí. Jaguar se dice. Jaguar. Porque J como jaguar. Exacto, exacto. Jaguar. Y justo mi apellido significa jaguar, ¿En serio? porque mi apellido es Balam, es un apellido maya, Ujú. que significa, bueno, significa rey jaguar, Ujú. pero en la cultura maya el jaguar era como uno de los más importantes, ¿no? Y para mí el jaguar, ¿sabes? Es como que siempre enfocado, sabe lo que quiere, ¿no? Y tiene mucha pasión, ¿no? O sea, Ok. entonces creo que eso. Sí, sí, sí. Ok, ¿Y tú? ¿Sabes qué? Tú- mi, mi pregunta, pienso que sería un poco diferente, porque Ajá. yo pensé, tú dijeras sobre estas cosas que, digamos, relacionadas con las carácter, Ajá, sí, sí, sí. etcétera. Y yo pensé más sobre las cosas, digamos, de qué animal vale la pena ser en el mundo, Ok, ok. ¿sabes? ¿Y tú Y qué pensé dijiste? que no hay, digamos, mejor forma de renacer como un animal que siendo un perro, Ok, pero es buena, ¿por qué? ¿sabes? No, De- todo el mundo te ama, ¿sabes? Mm, ¿Viste alguna vez a alguna claro, persona que no ama a perros? algunas veces, pero pocas. Ah, pero pocas. Sí. Todas las chicas, joder, te quieren besar a partir de esto, Ajá. ¿sabes? Obviamente, es que tú puedes nacer pero es como con la gente. Tú Ujú. puedes nacer en una familia, digamos, mala y buena, Ok. en este sentido que, ¿sabes? Pero es lo mismo que con la gente. Tú Ujú. puedes nacer, no sé, como, digamos, nosotros. Sí, sí. Tú no eres de Polonia, pero bueno, digamos, Ujú. Casi. casi, tú eres casi en Ujú. Polonia, entonces puedes nacer en Polonia y tener vida, digamos, bastante cómoda. Obviamente puedes nacer, no sé, en el país más pobre y no tienes las Claro. mismas circunstancias. Ujú. Pero digamos que, no sé, que en esta lotería Ujú. ganas un, no sé, cupón, ¿no? Ganas un cupón en la Ujú. lotería y naces, no sé, digamos, como nosotros, ¿no? Que, Ujú. ¿sabes? Está bien, ¿no? Ujú. Y sabes, tienes comodidad, no tienes como un perro, ¿no? No te preocupas de Puedes nada. dormir 18 horas prácticamente al día, ¿no? No te preocupas de nada, duermes en la cama, tienes comida, tienes Qué buena. todo, Ah, ¿sabes? está bien. Entonces yo pensé más en, ¿En cómo vivirías? yo pensé más en este contexto, pero también Ajá. me encanta tu respuesta. No, pero si estamos en esa, yo sería una ardilla. ¿Cuál? Una ardilla. Ardilla tampoco no conozco. Ardilla viviorca. Ajá. Ardilla, como Claro, para mí. chimpangs, Alvin en Sí, chimpangs, te lo exacto. conozco. Son súper Ardilla. rápidas, hacen lo que quieren, son libres. La Mm. gente les da de comer a veces en el parque y duermen la mitad del año. Sí, 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 sí. sí. Ardilla. Me has enseñado dos palabras hoy. Una ardilla. Ardilla y Jaguar. 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 Ujú. Ardilla y jaguar. Jaguar, como joder. Oh, Dios. ¿Sabes qué? También cuando estamos alrededor de este tema, digamos, de perros, Ujú. ¿no? De animales. Ahora mismo vamos con, ¿sabes? Tú no puedes comer, no pasa nada, tampoco no hace falta. O sí, No, no, que tienes que ahora hacer pausas o no sé qué. no, no. Come, Tranquilo. come, come sin prisa. Sin prisa, sin necesidad de tener No, lo pausas. dijiste bien. Sin prisa, está bien. Sin prisa. Sí. Ok. A veces le pasa que estamos hablando español y él se corrige solo, a veces sin necesidad y a veces se corrige bien, pero sí le pasa que está hablando, dice algo en español y, no, 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 se dice así. No hagáis esto porque es malo, pero sabes, ahora mismo estoy charlando con un profe de Mm. español, no sé qué, entonces no De quiero... hecho, yo no me considero profe de español. Es ¿Eh? broma, es broma, Sí, sí, sí. es broma. Pero sabes que alrededor también te gustaría contar una historia, porque es que ahora mismo hacemos con nuestro perro algo como se llama los ejercicios de nose work. No sé si te Ok. suena esto. Bueno, no, Nose no, work, nunca lo he oído. trabajo de nariz. Ok. No es esto que piensas. No, no cirugía. No, yo pensé más sobre esto relacionado con polvo. Mm. Polvo. Trabajo de nariz, polvo.
Pero no sé, no sé. Con las drogas. Ah, ¿con tu perro? No, es que los ejercicios se llaman nose work, ¿vale? Ok. Que es de hecho, es el entrenamiento para perros Ujú, que vas con el perro y hay ujú. un, no sé, behaviorista, se llama esto en español también, Entrenador. entrenador. Hay un entrenador de perros y él hace ejercicios. Y sabes, no es ninguna sabiduría, o sea, en este significado que, vale, tenemos por ejemplo algunas cajas, Ujú, ¿no? Estas cajas son perforadas, ujú. perforadas Están tienen, perforadas. Ujú, estas cajas están perforadas, por ejemplo, no sé, esta caja, ¿no? Está perforada ujú. y debajo de la caja hay un cinnamon, esto se llama en polaco, Canela. canela. Ujú. Qué bien polaco tienes. Mejor que yo español. Bueno, hay canela debajo de la caja Ujú, y no sé, tú dices algo a tu perro, ¿no? Y no sé, como sniff, por ejemplo, ¿no? ujú. Y él tiene como, aquí hay un Oh, te perro, escuchó. escucha, Es que aquí abajo hay un aquí perro. debajo hay un perro. Y dices sniff y tu perro tiene que ir a esta caja y, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Tiene que olfatear. Tiene que olfatear. Ujú. Debería tener un cuaderno. Un cuadro así Sí, para nuevas palabras. una hoja de papel. Eh, perro va a olfatear Ujú, y si va a elegir la caja correcta, ujú. es como, "Oh, enhorabuena", y tú le des una comida. Ah, ok, Y en ok. esto contiene, y sabes, Ujú, y el perro muy contento porque tiene digamos, trabajo, ujú, porque también el perro necesita tener trabajo. ujú, ok. A partir de eso, de que duerme 18 horas al Ujú, día, ¿no? Tiene que necesitar, que, ¿sabes? Eh, tener un propósito en la claro, vida, como claro. Sí, la sí, sí. persona también necesita tener trabajo en ese sentido que, bueno, sería bueno no trabajar, Ujú, pero al menos, sabes, al fin y al cabo necesitas algo, ¿no? claro, que te mueva. Pero bueno, Ujú, solamente para que sepas con, con qué esto contiene. ok. Pero lo que te quería decir, que hay esta entrenadora, ¿no? Como tú Ujú, dijiste. Y sabes, para mí no es nada especial en este significado que bueno, no es ni complicado ni eso, ¿no? ok. Y esta entrenadora, nos también charlábamos sobre eso con mi mujer, Ujú. que, Opa, con tu mujer. Ya es con muy mi duro esto, ¿no? mujer, Ujú. con mi chica, con mi novia, Con mi novia. Sí, porque mi mujer es como mi esposa. mi ¿Sabes? lo considero como mi esposa, hombre, Ah, bueno. estamos juntos 10 años, así que Ah, más que yo y Yola. Opa. sí. Ah, Entonces, muy bien. pero lo que te quería contar Ujú, es que esta entrenadora, esta mujer entrenadora, ujú. no mía mujer, Ajá, sí, ¿sabes? sí. Ella es tan apasionada Ujú, sobre este tema ok. que cuando ella explica estos ejercicios a nosotros, ¿no? Porque Ujú, no les explica a perros, sino a nosotros, ¿no? ujú, ¿Qué tenemos que hacer con nuestros perros? Pero se siente tanta pasión, tanto orgullo, pero orgullo ujú, positivo, ujú, ¿no? ujú. Que tú estás que nosotros estamos en esta aula, Ujú, en esta, no sé, clase, ok. en este entrenamiento, y sabes, este tema no te importa, estas cajas, ¿sabes? Para ti es la puta caja Con canela. con canela debajo. Eh, Pero ella puede contar esta historia, estos ejercicios con tanta pasión ok. en la voz, Ujú, que esto es increíble para mí, que sabes, que yo tengo, sabes, tengo ganas de ujú. volver, de ir, porque ella es como algo Sí, te transmite, que ¿no? ella te transmite Claro, claro. esta puta energía, Claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. No me interesa esta caja, esta Sí, 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 canela, sí, sí, y mi sí. perro tampoco, Hay ¿sabes? muchos entrenadores. A él le Ujú, interesa, a él le interesa, pero, ¿sabes? Pero esta mujer es increíble y para mí esto también no sé, debería, digamos, largo, ujú, ujú, largo exposición mío. Sobre esto te quería preguntar. ujú. Si, por ejemplo, es algo en tu vida que tú también sientes tanta pasión por eso, que, ¿sabes? Que se nota que, Mm, por ejemplo, esta mujer, sí, porque tenemos ujú, ejemplo de esta mujer, que se nota que ella lo hace y ujú. es algo que de verdad le hace sentir feliz, Ok. ¿sabes? Es maravilloso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, para mí dos cosas. O sea,
La primera, ya no lo hago tanto, pero me encantaba jugar fútbol. El fútbol para mí era mi vida. Y luego me encantaba ver fútbol Ujú. y analizarlo, ver por qué el jugador juega aquí, por qué el jugador juega acá. O sea, esas cosas me encantan. Ya no lo hago tanto. Y la segunda cosa, y creo que es la más importante en mi vida, el emprendimiento. O sea, yo empecé a hacer negocios cuando tenía 20 años o 21 años, no me acuerdo. Y a partir de ahí, yo dejé la universidad, o sea, nunca me metí a ningún trabajo y empecé a construir mis negocios y tal. Y me encanta. O sea, yo te puedo hablar de negocios 20 horas, de Ok. marketing, o sea, me encanta todo ese mundo y creo que es donde, no sé, me gusta. Y cuando veo, por ejemplo, a gente como tú que está empezando pues su negocio con contenido, con clases, con cosas así, me encanta porque es difícil conocer emprendedores y también es difícil mantenerse en el tiempo. Yo he visto un montón de gente que ha empezado proyectos y al año lo dejan porque no llegaron a donde querían o tal. Y por eso me gusta mucho como hablar de estos temas porque yo sé que emprender es difícil, sé que toma tiempo, y, pero vale mucho la pena. Pero tú empezaste con 21 años. 20, ¿Y 21. cómo fue tu primer negocio? ¿Este? ¿Como con No, no, los no. Spanish Hacks? No, no, no. ¿Puedes contarlo o es...? Sí, 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 claro. O sea, yo empecé eh, cuando tenía 20 o 21 años, no me acuerdo. Yo vi un video en YouTube que era cómo emprender con 18 años, sin dinero, sin experiencia y sin contactos. Ahora muy popular en YouTube, son como los gurús, digamos, de estos de Pero gurús. esta fue una TED Talk, ¿sí? Ajá. Ah, en TikTok. Sí, sí, sí. Y yo la vi y ese chico chileno, todavía lo recuerdo, Andrés Barroso creo que se llama, me inspiró un montón, porque él creó una empresa de la nada, ¿sí? Y entonces yo dije, yo puedo hacerlo. Si él puede, yo puedo, ¿no? Y entonces agarré un PowerPoint y empecé a diseñar mi idea de negocio. Mi Ujú. primera empresa se llamaba Puncar. Bunker. Puncar. Ok. Porque era como Peking University and Career. Entonces, Ujú. Puncar era como la abreviación. Y entonces yo vi una convocatoria pues de una empresa que se llama Startup México, que era la creadora de startups más grande de México. Y entonces estaban buscando emprendedores con ideas de negocio. Y yo apliqué. Yo no tenía nada, Ujú. ¿no? Tenía un PowerPoint. Y entonces puse el PowerPoint y a partir de ahí empecé a buscar socios. Mi mejor amigo lo traje al negocio. Él tenía 18 años y luego conseguí a un programador que se viniera al negocio y nada. Y entonces, cuando eso pasó, yo llegamos a la etapa final para ser seleccionados de esta ¿En incubadora. serio? Y recuerdo que lo más importante para ser emprendedor es que estés convencido de tu idea. Yo era el más joven de todos los que estaban ahí, pero yo me acuerdo que yo hablaba de mi negocio como si fuera una empresa gigante, ¿sabes? O sea, muy convencido. Y creo que eso convenció a los jueces. Y después de 2 semanas sale la lista de los ganadores y estábamos ¿Y nosotros. ganaste? Sí, gané. Y entonces por 6 meses incubaron mi empresa Ujú. pues en la creadora de startups más grande de México. Es como si fuera Y Combinator, pero en México. Ok. Y entonces empezamos. La verdad es que yo no tenía mucha experiencia y ese negocio después de 1 año y medio pues fracasó. Nosotros Pero para entenderlo, ¿qué era el contenido? ¿Qué tú hiciste en esto? era una plataforma en donde la gente podía enseñar cosas en vivo, en videos en vivo, como un TikTok Live. Y entonces la idea era que puedes aprender una habilidad muy específica en 30 minutos. Ok. Entonces no aprendes marketing, aprendes cómo crear un reel.
¿sí? Y esa era la idea de la plataforma. Y tuvimos algunos videos de contenido y todo esto, pero bueno, al final de tiempo no, o sea, a mí se me acabó el dinero y pues tenía que buscar una forma de subsistir, así que cerré el negocio, busqué un trabajo como freelancer y nada. Y después de eso, unos 2 años después, creé Spanish Hacks y es la empresa que tengo ahora. ¿Qué haces con esto? Ujú. Joder. Sí, sí, sí. No sabía esta Sí, sí, historia, sí. no me la contaste antes, creo. Sí, no, no sé, es una Es que historia tú, hace no sé, muchos pero años. tuviste, no sé, proyecto, incubador, y Sí, no sí, sé, tan, no sí. sé cuál. No, en México yo hacía muchas cosas. O sea, yo tenía una ¿O organización de ¿Tuviste sobre liderazgo. esta organización católica o algo así? No, 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 no. política, algo con política Bueno, no también. era política. Todavía existe, pero Ajá. ya no la dirijo yo. Es una organización sin fines de lucro que lo que hace es formar líderes sociales. Entonces nosotros seleccionábamos a los mejores líderes de las escuelas de mi ciudad y de otras ciudades y los reuníamos durante 3 meses. Cada semana les dábamos charlas de personas que hacían cosas por cambiar el mundo y talleres de habilidades para desarrollar proyectos sociales. Y al final de esos 3 meses, ellos tenían que presentar proyectos sociales que resolvieran una problemática muy específica en su comunidad. Y, Ok. y bueno, ya ese proyecto se llama Yucatán 3.0, todavía existe. ¿Puedo participar en esto de alguna manera? Ya estás muy viejo, pero Dios, es para jóvenes. es para muy Ok. jóvenes. Sí, sí, sí. Son chicos de colegio. Ajá, Sí, sí, ajá. sí. ¿Sabes? Es que Ujú, alrededor de todo este emprendimiento y tal, ujú, también hay, obviamente, es también un mundo, podríamos charlar sobre ujú, esto, no sé, 20 horas que hay, no sé, libros, ujú. charlas, etcétera. Sí. Pero también me inspiro últimamente, también me gusta hacer, no sé, pero no es que me gusta a veces también leer estos libros de emprendimiento, o sea, del desarrollo personal. Antes lo leía mucho más que ahora, Ok. porque antes era también como leía todos estos libros y Ujú. también como confía en esto, pero no hacía nada en esto. Ah, ok, Y ok. ahora tengo pensamiento que más en esto, que estoy más escéptico Ujú, con esto, pero aún así de vez en cuando me gusta. Y últimamente también estas charlas de TED Talks, ¿no? Alguien ujú, puede pensar que, oh, bueno, charlas TED Talks, no sé ujú. qué. Pero la verdad es que esas charlas te pueden inspirar. Sí, ¿Sabes? Últimamente totalmente. pensé porque que yo, Ujú, que, ya- que yo, mi, digamos, sueño, ajá. puede ser sueño, no lo sé, ¿Objetivo? no el objetivo como tal, pero Ajá, sería muy curioso ajá, dar en el futuro ujú. charla en TED Talks en español. Yo creo que podrías. ¿Sabes? Porque es muy fácil, no sé, Ujú. decir tu objetivo, no sé, quiero lograr nivel C1. Claro, Pero, pero eso, sí, sí, y sí. qué, ¿no? Y logras tienes que este papel y Luego, bueno, ¿qué? puedes Ujú, ir, no sé, a buscar un trabajo, ¿no? ujú, Pero si tienes, ¿sabes? Como yo en mi caso, ujú, que me gusta, digamos, este español, etcétera, es algo como oh, esta chica tiene con los perros, tú tienes con los negocios. ujú, Yo no lo hago por mucho tiempo, pero ujú, la verdad es que encontré un poco esta pasión. ujú, Yo, no, por ejemplo, me llena todo este aprendizaje de lenguas, ¿sabes? ujú, Últimamente me he hecho en este rollo y todo el tiempo lo estoy haciendo, pero no que, bien, ¿sabes? Siendo con el libro, sino ujú. escuchando y tal, pero también sobre las estrategias, como lo, ¿sabes? Puedes hacer conociendo también otra gente y tal. Y sería muy gracioso Ujú. en el futuro, gracioso, divertido, ¿no? Ajá, sí, O sí, sea, sí. porque hay un TED Talks y Ujú. también unos eventos, digamos, más pequeños. TEDx. Ujú, TEDx, ujú, por ejemplo, en TEDx, ujú. en el futuro, dar alguna charla en español, o no sé qué, Sí, sí. pero no, en polaco, En ¿sabes? español. Ponerlo en un reto como en español, en TED Ujú, Talks dedicado para español, no sé qué. ujú. Tengo alguna idea sobre qué tema podría, porque tengo un tema, no lo quiero sacar ahora, Ajá, lo dejo para el TED Talks, ujú. Sí, 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 el TED mejor. Talks mío en el futuro, Ajá. pero sería muy gracioso, ¿no? Dar una charla. ¿No Sería pensarías sobre increíble. esto? ¿Que tú también? No te gustaría? Bueno, yo tengo una TEDx. No me jodas. Sí. ¿En serio? Sí,
sí, ¿Por sí. qué yo no sé sobre esto? Bueno, son muchas cosas. Mi vida son 33 años casi. No, no, ¿Tú no tienes estoy seguro. TEDx? Sí, sí, sí. ¿Dónde? En YouTube está. O sea, en el canal de TEDx. ¿Pero dónde esto fue grabado? En Mérida, en mi ciudad, en México. No me jodas. Sí, sí, sí. Yo te lo explico como un gran sueño, bueno, como, no No, no, sé, no. lograr el cielo. Y él me dice, bueno, yo Pero, lo tengo. pero para mí, para mí eso es lo más importante. Yo una vez soñaba con tener una TEDx, ¿sí? Mi sueño era un día estar en ese escenario que yo vi hace años que me inspiró a crear negocios, ¿no? Mm. Y lo tenía como objetivo y lo cumplí, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente no se atreve a soñar porque piensa que, ay, no, es imposible, ay, está muy lejos. Bueno, está muy lejos si no lo intentas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, sí, me gustaría dar una TED. Me gustaría dar una TED de las grandes, ¿no? Ahora, Claro que sí. pero ahora podrías dar algo en polaco. Ahora en polaco, Ted Warsaw o algo puede así. ser. Pero, por ejemplo, ya no es mi objetivo en el... Como, no es mi objetivo tan grande, ¿no? Ahora tengo otros sueños. Pero yo creo que la gente tiene que soñar lo que quiera. Claro, Yo creo que sí. claro. Sí, sí. Tampoco no es mi objetivo tan grande, pero Ujú. últimamente se me ocurrió esta idea también. Vi una charla que me inspiró. Una de las charlas más populares en español, claro, ¿no? Ujú. Que veo las charlas en español, fue una charla del médico, no sé, tal vez lo has visto también. Ujú. Ah, no recuerdo, fue de Latinoamérica, tal vez fue mexicano, pero no estoy Ok. seguro. Y como digamos que su palabra, Ujú. al fin, ¿cómo se llama esto? No su palabra, que ellos te dejan con este mensaje, cuando, Ah, como su mensaje. su mensaje, Ujú. digamos, fue resumido que Ujú. la importancia de llevar, como deberías tratar la gente Ujú. para cómo tú querías, cómo tú, a ti te gustaría ser tratado, ¿sí? Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que me gustaba en general toda la charla, Ujú. me gustaba este mensaje, pero también porque digamos, estoy Ujú. acostumbrado Acostumbrado. Ujú. con este mensaje en este sentido, mm, que yo siempre también intento hacerlo, Ujú. ¿sabes? Claro. Que simplemente, no sé, tú, por ejemplo, eres muy religioso, ¿no? Ujú. Yo en este sentido soy más escéptico, Ujú. digamos. Simplemente tengo mis, digamos, principios, ¿no? Que Ajá, sí, sí. hay que simplemente ser buena gente, ¿no? Y Ujú. esta frase, digamos, se contiene en este mensaje, ¿no? Que hay que Exacto. tratar gente como tú quieres estar tratado. Y, sí, después de esta charla, pienso que fue primera vez que pensé, Ajá. joder, en el futuro Buena debería, TED Talk. debería dar una charla así, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que puedes hacerlo. O sea, de verdad, cualquiera podría hacerlo si tiene una buena idea Claro. y algo que está haciendo. Entonces sí. Y también otra cosa es, por ejemplo, tú me dices, oye, ¿por qué yo no sé esto de ti? ¿Por qué yo? Y para mí es, bueno, ahorita sale en una charla natural, ¿no? Pues te lo cuento, Claro, claro. ¿no? Pero en general, a mí no me gusta hablar de las cosas que yo he hecho, porque yo no soy eso, ¿sí? O sea, yo antes pensaba que yo soy lo que logro, ¿no? Yo soy lo que hago, yo soy... Pero yo no soy eso. Yo soy quien soy, ¿no? Soy esta persona y lo que logré ya es pasado, ¿no? Entonces, porque yo conocí a muchos amigos que, que hicieron proyectos conmigo y que ganaron premios también y cosas así. Y ellos, algunos, siguen viviendo de los premios que ganaron hace 10 años, ¿sabes? Y pues todo pasa, ¿no? Así que para mí, por ejemplo, también en YouTube, y ahora tú lo sabes, para mí mi mejor video es el que acabo de publicar. Ese es mi mejor video, ¿sí? Puede ser que antes tuve un video de, no sé, 1 millón de views o lo que sea, pero mi mejor video es el que publico hoy. O sea, eso a mí me trae como... ¿Pero tú te refieres a todo esto con la mejora continua o en este significado o cómo? Sí, porque para mí, si yo valgo por el video que llegó a 1 millón de views o 2 millones de views, y después cuando tengo, no sé, 7,000 views, ya no, o sea, me siento mal o siento que ya no soy bueno, tal. Entonces aquí, para mí hay un problema,
¿no? Y yo lo viví. Entonces, si tienes 7,000 views, yo me imagino a un lugar lleno de 7,000 personas que me están escuchando. Es un montón, ¿sabes? Entonces, Ahora, sí, sí, ahora me diste una charla como en TikTok. Joder. Tienes que levantarse a las 5 de la mañana, ir a correr y todo, exacto. y todo va a estar bien. Tú No, no. tocas el botón y yo empiezo, así que... Sí, sí, no, pero no siempre es también tan fácil, ¿no? Ujú, ¿Sabes? Pero también me gusta preguntarte sobre esto, ujú, porque dijiste ujú, un poco sobre los sueños y tal, que ujú, se puede lograr, ujú, pero también te gustaría preguntar porque me gusta hablar contigo, porque, ujú. ¿sabes? Tú siempre me das una perspectiva interesante, de verdad, ¿no? Pienso que vale la pena esto hacer en Sí. la vida, hablar con la Ujú. gente que, sí, que te puede Va, va. ampliar los horizontes, ¿se dice también? Sí, Ampliar perfecto. los Muy bien. horizontes, ¿no? Ujú, Por eso también, últimamente, tuve otra charla, digamos. ujú, Un chico me preguntó sobre mi sueño, ¿no? ¿Qué ujú, es mi gran sueño? Y antes, ujú, como digamos, como niño, como adolescente, tal y cual, ujú, tuve un gran sueño de ir al partido del Real Madrid a Santiago Bernabéu. Digamos que ujú. este era y es mi sueño, Ok. aún así. Pero a lo largo de todos estos años, o sea, para algunos puede ser algo normal, ¿no? Ujú, Incluso podría hacerlo, te lo voy a ser sincero, no sé, en la próxima semana, comprar billetes y ir en avión, ¿no? ujú. Ahora en Varsovia muy cerca, ¿no? Tenemos aeropuerto y tal. Sí, sí. Pero no lo hago y no es que estoy, no sé, vago o algo así. No tengo ganas aún, porque tengo ganas, pero también a lo largo de experiencia que gané en mi vida, Ujú, me di cuenta que muchas veces este camino a llegar ujú, a sueño, ujú, digamos, a objetivo, ujú. es mucho más valioso que lograr el objetivo. Pero cuando Claro. logres objetivo, Sí, sí, sí. ya es como, incluso es peor cuanto antes que lo lograbas, Ujú, ¿sabes? Porque aquí estamos los seres humanos, ¿no? Que ujú, logramos algún objetivo, ujú, lo tenemos y queremos, no sé, algo nuevo o no sé qué. ujú. ¿Tú Totalmente. cómo lo piensas? Sí, sí, sí. O sea, cuando estamos tan enfocados en el objetivo, está bien, porque pues si no, no vas a llegar. Pero si solamente vale el objetivo, lo que tú dices es que te dura un minuto, 30 segundos, ¿no? La alegría Claro. de lograr eso. Entonces, sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Tú tienes Sí. algún sueño? Sí, tengo muchos sueños, muchos sueños. ¿Cuál es tu Yo gran ahora, sueño? mira, o sea, como que en el macro, mi sueño es crear muchos negocios que se manejen por sí solos. O sea, poder lograr que... em, ¿Es por... posible Sí, claro, sí, mostrar sí. negocios que se manejen por sí solos? Sí, claro, o sea, me refiero entrenando líderes para que manejen estos negocios, ¿sí? Ese es mi sueño, o sea, ese sería mi sueño y negocios que ayuden a la gente, ¿no? No solo negocios que me den dinero, porque no, para mí no es suficiente eso. Pero ya así, como que dentro de mí, la verdad, yo sueño con ser el mejor esposo y el mejor papá para que pueda, o sea, para que mis hijos sean mejores que yo, ¿sabes? Eso para mí es lo que mi papá me enseñó. Yo me acuerdo que una vez tuve una charla con mi papá y él es bueno, de pocas palabras en la intimidad, ¿no? Pero me acuerdo que él me dijo, yo no quiero que seas como yo quiero que seas mejor que yo. Y eso me quedó. Y también yo quiero que mis hijos sean mucho mejores que yo, ¿sabes? Y para eso, pues yo tengo que crecer cada día, ¿no? Ay, Entonces, Es, por eso es es muy, muy fuerte. Sí, 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 Muy sí, 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 fuerte, de sí. verdad. Sí, ese es mi De objetivo, o verdad. sea, sí, sí, sí. Tú no tienes hijos todavía. Todavía no tengo hijos. eh, no sé cuándo, o sea, no es un plan ahora, pero sí, cuando los tenga, Mm. pues sí. ¿Y cómo es tú, digamos, o también es un tema interesante, podemos Ujú, decir, ¿no? Incluso yo también ahora ujú. estoy viviendo. Pero tú dime tus objetivos. Ya me dijiste el del Santiago Bernabéu, pero ¿qué otros objetivos Sí, tienes?
¿O qué sueños? ¿Sabes? Pienso que no tengo ninguno tan grande. O sea, Ujú, tengo algunas, no tengo objetivos como tú en este sentido que, no sé, tengo que hacer empresa y tal. ujú, Me gustaría simplemente sentirme feliz, ujú, al mismo tiempo tener suficiente paz mental. O sea, no ujú, siempre se puede, sobre todo, por ejemplo, cuando, no sé, ¿sabe? Siempre es una cuestión del equilibrio, ¿no? Si ujú, quieres, no sé, ganar dinero, no sé qué, hacer cosas, nunca ujú. vas a tener paz mental, Claro, ¿sabes? totalmente. Si tienes responsabilidad, o sea, no sé, a lo mejor eres un robot y se puedes cambiar un chip como turn Ujú, off y no ujú. pensar. Yo no, yo soy de esas personas que a mí es difícil desconectarme, Ok, ¿sí? ok. O sea, que por ejemplo cuando tengo algo, unas situaciones que me estresan y tal, Ujú, por ejemplo, ¿sabes? Me voy a la cama y pienso sobre eso, por eso hablo sobre ujú. eso, que sé que para mí esto me cuesta, Ok. por eso me gustaría mantener el equilibrio entre ser feliz, Mm, tener paz mental ok, y al mismo tiempo buena vida, claro. ¿sabes? Esto creo Ujú, que es lo más importante, pero los ujú, objetivos como tal, sobre las cosas, no sé, materiales o sea, quería, por ejemplo, ir a este partido, ¿no? ujú, Quería, ahora mismo está mi, digamos, un pasión o un ujú, pasatiempo, sí, es esto con aprendizaje de lenguas. ujú. Me gusta ahora mismo español, entonces sí, ya logro un nivel que Ok. antes soñaba. Oh, y Oh, por eso, eso. ¿sabes? Ajá, Ya logré mi ajá. sueño. Ujú, Mi ujú, sueño era hablar español. Yo ujú. hablo español. Yo Claro. estoy realizando este sueño ahora mismo. Ujú, sí, sí, Yo estoy totalmente. Ujú, realizando este sueño, ¿no? sí, sí, sí. Haciendo, no sé, videos en español, hablando español. Después, te lo digo, vuelvo a casa, cuando ya está subido Ajá, el ajá. video, lo pongo en la tele y veo, es mi sueño Qué cumplido. buena, qué buena. Sí, ¿Sabes? sí, sí. Esto es mi sueño. Sí, sí, sí. Pero aún así, por ejemplo, como hemos hablado hace, no sé, 5 minutos, Ujú. que cuando logres sueño, como no, es muy buena canción. Nunca es suficiente para ti. ¿La conoces? ¿Cómo la canción? Nunca es suficiente. Creo que es mexicana canción. Nunca es suficiente para ¿Cómo ti. se llama esta? No, no sé. Nunca es suficiente para ti. Ah, sí, 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 Me sí. encanta esta canción. Ajá, ajá, Pero lo mismo con los sueños. ajá, Nunca es suficiente para ti ajá. y quieres más y tal y cual. Mm, Y por eso, por ejemplo, ahora te digo, antes era mi sueño, no sé qué, hablar en español. Ahora ujú, hablo español, entonces mejorar, no sé. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer un examen, pero esto no vale nada. claro. Entonces mi sueño es, por ejemplo, como con este TED Talks o no sé qué, dar Ujú, una entrevista en ujú, español, en no sé qué, en canal en español, ujú, porque esto puede ser mi sueño, ¿no? Pero ujú. no con respeto, no con respeto, no en el español como tuyo, porque tú eres canal dedicado a los, eh, A los americanos. Ok. a los estudiantes, ¿no? Que Ah, a los me hago, estudiantes. Ok. pero Ajá. digamos, dar una entrevista Ujú, desde la posición ujú, que yo estoy al mismo nivel y en ujú, este sentido que no ellos me inviten porque estoy extranjero y es, sabes, curioso ajá, escuchar extranjero ajá. hablando, sino porque yo hablo en español sobre algo, ¿sabes? Ah, ok, ya En te este, entendí. este Sí, 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 sentido. sí, Y sí. esto podría ser Ese es un eh, buen objetivo. esto puede ser mi objetivo, Claro, ¿no? claro. Pero también es buen Ujú, objetivo porque no es algo objetivo que, no sé, sabes que tienes que hacer para lograrlo, ujú, sino ujú, es que, como no sé, ahora mismo podría escribirme a un examen, no sé, DELE, ¿no? ujú, En español. Y bueno, tienes que ir al curso, ujú. hacer, no sé, ejercicios Sí, sí, sí. y eso, ¿no? Ujú. ¿Cómo lograr ese sueño que es tan abierto, digamos? Claro. Tienes que hacer algunas cosas y tal vez es como, también es una definición, o sea, ahora mismo es como, no sé, charla Eso, de motivación, de esta no sé qué. es una charla TED ahora. No, pero nada de eso, ¿no? Ujú, Nada de eso. Pero me gusta, ¿sabes? ujú.
no es que, si nos escuchas ahora mismo es simplemente charlando. Hay algo con la suerte, ¿no? Ujú, También a veces para mí algo es gracioso que alguien te dice, que alguien logra ujú, algo ujú, y alguna persona que no ha hecho nada ujú. dice algo como, tuviste suerte, ¿sabes? "Oh, Ujú. tuviste suerte, te va todo bien, tuviste suerte, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué, tuviste suerte, algo, o también para mí es gracioso que alguien, o por ejemplo, mi madre, ¿no? Ujú, Me dice, que tú tienes como una cabeza para lenguas. ujú, O ajá. sea, y yo le digo, no, yo no tengo cabeza para lenguas. Ujú, Yo, no sé, escuché 5.000 horas exacto. de los podcasts en La español, ¿no? gente no ve el trabajo detrás. La gente solo ve Claro, lo que puede ver con sus ojos, claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Entonces, para mí esto es... Ujú, Pero ya no estoy enfadado en esto, ¿sabes? ujú, Pero me gusta mucho que la definición, hay una, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero en los también páginas, no sé qué, lo vi. ujú, Pero, ¿qué es la suerte? Que la suerte es cuando preparación ujú. y, Oportunidad. y oportunidad se encuentran al mismo momento de tiempo, algo Ujú, así. Y me gusta esto ujú. y es muy verdad. Sí. Y sabes, ¿y cómo puedo lograr, por ejemplo, este objetivo? No sé. Digamos, es súper, ¿sabes? Es, entre comillas, como objetivo, porque, digamos, pongo un ejemplo, ¿no? Ujú, Detox. No es mi gran objetivo como tal, pero hablamos, ¿no? Sobre ujú, esto. ¿Y cómo puedo lograrlo? ujú. Preparándome. Y yo, por Exacto. ejemplo, solamente puedo, digamos, influir en esto, ¿no? Ujú, Por eso exactamente. estoy preparándome, Ujú, que hablo, y a lo mejor algún día va a entrar posibilidad ujú. y en aquel entonces voy a tener esta suerte Exacto. que me invitan a TED Talk. Y en aquel entonces algunos podrán decir que tuviste suerte. Tuviste suerte. Sí, 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 exactamente. ¿Sabes? Totalmente. Sí, sí, sí. La gente siempre va a decir que las cosas son porque son es suerte o porque tuviste otras oportunidades o lo que sea. Pero al final uno sabe lo que ¿No? luchó, ¿no? Para llegar ahí. ¿Y tienes algo, Así no que, sé, a lo mejor me puedes recomendar algo de este, digamos, mundo de emprendimiento, pero ujú. algo que de verdad vale la pena ver, por ejemplo, no sé, YouTube, libros, no sé cuál, Ah, que yo soy, libros. digamos, no soy tan, no tengo tanta experiencia que Ujú, ti, ujú. pero algo que puedo encontrar en español para tener dos por uno. Yo tengo tres libros que para mí son los que cualquier emprendedor tiene que leer. Entonces, el primero, para mí el mejor, son Las 4 horas de la semana laboral de Tim Ferriss. Porque este libro te enseña que hay otro paradigma de cómo se puede llegar a trabajar que no es el que normalmente te dicen que existe. Es decir, normalmente la gente que piensa que tienes que trabajar de 8 a 9 horas al día y tal, ¿no? Y al final de tu vida te vas a retirar. Pero lo que él dice es que puedes llegar a trabajar si, si logras ordenar todas las cosas y crear un buen negocio hasta 4 horas a la semana. ¿Sí? Y este libro también no es, porque yo desde este punto de vista un poco escéptico, ¿no? No es Ujú, también, porque, ¿sabes? Me gusta este tipo de libros, pero ujú, muchas veces también ahora mismo hay un montón de gurús y ujú. tal, Sí, sí, en sí, sí, sí. YouTube, en Instagram, en TikTok. Ujú. Y a veces estoy un poco cansado con esto, con estos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como dije antes, hay que levantar a las 5 de la mañana. Ujú. No, no es uno de estos libros. A ver, yo creo que la clave para saber si seguir un consejo o no seguir un consejo es la persona que te está dando el consejo ya logró eso, sí, escúchalo. Si la persona que te está diciendo eso no lo ha logrado o no ha hecho nada sobre eso, entonces es algo falso, ¿no? Sí, sí, me gusta Pero muchísimo lo Tim que... Ferriss, o sea, es conocido en el mundo del emprendimiento por haberlo hecho un montón de negocios y que él maneje su tiempo como quiere. O sea, si él quiere descansar todo el mes,
sin hacer nada de trabajo, irse a la playa y tal, lo hace, ¿no? De hecho, él no tiene necesidad de estar creando contenido, o sea, como muchos otros gurús, ¿no? Entonces, para mí, esa es la vida que yo quiero, ¿no? Y por eso, Tim Ferriss para mí es Entonces, seguridad de que... para resumir, ¿cómo es un, digamos, único, si tuvieras que decir un resumen breve y Ujú. también un mensaje, un señal que sacaste de este libro? Que se puede trabajar lo menos posible y tener un buen negocio, porque al final un buen negocio es el que no lo diriges tú, es el que lo dirige otra persona y tú solo eres el dueño. Entonces, puedes llegar a ese punto. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, porque la gente piensa que así es, ¿no? Te puede tomar años llegar ahí. Yo todavía no estoy en ese punto, estoy trabajando para llegar ahí. Pero hoy, por ejemplo, gracias a Dios y gracias a ese libro que leí, yo ahorita puedo, por ejemplo, ahora, como ustedes ven, yo normalmente uso lentes. Esta semana no tengo Gafas. lentes, gafas, y no puedo trabajar en la computadora. Ese es mi trabajo. Esta semana trabajé quizás 1 hora y media en la semana. Y gracias a todos los sistemas que he construido, eso me permite que esta semana, si no puedo, no trabajo y gracias a Dios no pasa nada. O sea, no me muero, o sea, el dinero sigue llegando. Entonces, es una cosa que quizás no puedo mantener todo el mes. O sea, si no trabajo todo el mes ya. Pero quizás un día puedo llegar ahí, que todo el mes no trabaje y, ¿sabes? Entonces, eh, eso es lo que te hace el libro, cambiar el paradigma. Y para mí eso es lo más importante. El segundo libro que yo diría es uno de Tony Robbins, que habla sobre el dinero, cómo manejar tu dinero. Y este libro ¿Cómo se se llama? llama, este, espérame, ¿cómo se llama? Eh, o de Unbreakable. Unbreakable se llama. Unbreakable. Ujú. Y en este libro, él es una masterclass de cómo invertir tu dinero, cómo usar tu dinero, o sea, todo. Está un poco más enfocado en el mercado americano, pero en general funciona para todos los países en general, ¿no? 100% recomendado. Y el tercer libro se llama, es de Donald Miller, que es sobre Build Your Story. Ay, ¿cómo era? Build Your Storytelling. O algo así, no me acuerdo cómo se llama el libro, te lo digo después. Pero este libro te enseña a cómo dirigir el mensaje a tu audiencia a través de una historia para que tu audiencia te compre lo que tú vendes. Y para mí es clave para cualquier emprendedor. Entonces esos 3 libros, Unbreakable de Tim Robbins, Building Your Storytelling o algo así de Donald Miller y Las 4 horas laborales de Tim Ferriss, yo diría. ¿Tienes alguno de estos libros Yo leí, físicos? físicos, pues lo estoy leyendo en polaco otra vez, Ah, en el de las 4 horas polaco. laborales. Vale, pero en español no lo tienes. No, en Lo tengo que español, encontrar en español. Tú tienes fácil sí, no, ahora porque vives en Polonia y puedes entrar a la librería. Yo claro, tengo que sí, sí, sí. tratar de sacar, no sé, de internet algunos libros de español. Tenía en español el de Donald Miller, Y lo pero vendías. no, lo regalé. Ah, Sí, sí, sí. ¿por qué no a mí? Porque no te conocía. Sí, sí, sí. Y hay algunos también, porque eso es de libros, ¿no? Pero ahora mismo, o Ujú. sea, también hay, no ahora mismo, pero también antes era la gente, ¿no? En internet, ahora mismo, claro, tenemos Sí. libros, también leo Ujú. libros, pero muchas veces, no sé, les pongamos algunos podcasts, YouTube, Podcast, claro. algo así. ¿Tienes también algo de Sí, este mundo que puedes recomendar? sí, sí. O sea, Hispanohablante, hispanohablante. sí, sí, sí. Yo escucho Cracks de Oso Traba. ¿Cracks? Cracks se llama. Cracks, Sí. ¿No has simplemente escuchado? cracks. Sí, Cracks. Ok. Pero tienes que buscar Cracks de Oso Traba. Oso Traba es el host y él tiene muchos invitados sobre emprendimiento, desarrollo personal, etc. Ujú. Otro que me gusta escuchar se llama Creativo. Y este es muy popular en México, súper bueno, porque este cuate también habla un poco de emprendimiento, pero se centra más en el proceso creativo
de la gente que hace películas, hace negocios o hace arte o lo que sea, ¿no? Entonces me gusta mucho ese. ¿Y cuál otro? Pues no, yo diría que sí, esos Porque dos. te lo voy a ser sincero, yo conozco Ujú. mucho, pero yo veo más de estos españoles, Ah, de los españoles de españoles. España, porque Ah, claro, claro. estos dos supongo que Son son de mexicanos. México. Sí, son mexicanos. Yo te puedo Ujú. recomendar, por ejemplo, me gusta, hay un podcast bastante popular, creo que Tengo un Plan, es muy bueno, también es Ok. de dos chicos emprendedores que lograron sin mucho éxito y tal y Ujú. cual. Ah, ahora que Mm, dices de españoles, el de ¿cómo se llama? Wild Project, Wild Project. Ese pero me gusta mucho. sí, pero es sobre todo Jordi Wild. Sí, sí, sí. Es creo que es podcaster más popular de Pero España. a mí me gusta A porque habla mí de también, de todo, todo, de de todo, de todo. todo, de todo. Está Y la verdad impresionante. es que él también me inspiró un poquito Ujú, sobre hacer estas charlas que antes era, él es un poco como, ¿cómo se llama? Que él va en contra de ujú, lo que está, del algoritmo de 2025, ujú. en este sentido que ahora mismo todo tiene que ser rápido, 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 ¿no? ¿Sabes? Corto, corto, efecto, efecto. Exacto. Y hay un montón de podcasts que lo hagan de esta manera, Ujú. que por ejemplo, intro, y pum, y el efecto, y sonido, y, y él se siente con Ujú. los, Sí, con sí. los invitadores, como nosotros ahora, obviamente tienes el estudio, pero es Ujú. estudio como en su casa, Sí, sí, sí. y qué tal, y empieza a Y ya. hacer un Y es una charla normal. charla, obviamente él está Ujú, preparado, ujú, para eso es charlas normalmente sobre un tema particular, no lo sé, él invita a un científico, entonces habla sobre esto y tal, y tal. ujú. Pero sí, 3 horas y 4 horas y él charlando, ¿no? Sí. Y es un crack, es un crack, me encanta. Oh, con él, me gustaría Oh, hacer una entrevista. eh, invitar a él Oh, está muy a mi, bien. a mi podcast. Esto vendría a ser Sí, claro. un reto. A mí me gusta mucho cómo hace las entrevistas Jordi Wild, porque, por ejemplo, él como que se sabe bien qué piensa realmente él de las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, me gusta que puede entrevistar a gente que piensa completamente lo contrario a él, pero él está abierto Claro. a escuchar los otros puntos de vista. Eso me encanta. Claro, Sí, sí, tiene sí. simplemente, tiene su, digamos, manera de ver las cosas, pero lo tiene. Y Sí, al mismo tiempo sí, tiene sí. la mente abierta. Sí, Me sí, gusta sí. muchísimo ver también en su canal, relacionado con esto, que en estos, digamos, son los debates, no sé si has Ajá. visto, que él es solamente como un host, Ah, ¿no? sí, sí, Es sí, que sí. él da unos micrófonos y Sí, tal, sí, sí. y que se pelean. En este Está muy sentido, bueno, muy bueno. últimamente Ajá. vi un debate entre, joder, científicos Ujú. contra estos tíos de, Ah, digamos, conspiranoicos. Sí, sí, sí. ¿cómo? Conspiranoicos. ¿Conspiranoicos? Ajá. ¿Se dice así? Sí, 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 personas A mí me conspiranoicas. parece como una enfermedad, como, como paranoicos. Un poco es una enfermedad, la verdad. Sí, sí, Tú sí. eres entonces tú eres en por la zona de científicos, pero no, pero Ujú, él invita, digamos, la gente muy popular ujú, en España. ujú. En este debate era una chica, me encanta también sus videos, no sé si la conoces, la gata de Schrödinger, se llama ella. Ah, lo he visto algunas La veces, ¿eh? gata de Ajá. Schrödinger, y ella estuvo en este Ujú. debate y con ella en el equipo, digamos, también un Ah, tío, Javier Santoyana. sí, también Él es muy un bueno. tío súper popular, es un físico, Sí, 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 matemático, sí, sí, muy bueno. etcétera. Y estos dos otros nombres no conozco, Ujú, pero también me gustaba muchísimo la cultura, digamos, de este debate, que fuera un poco con, digamos, no con bromas, pero, ujú. ¿sabes? Que todo el mundo sabía que esto no era de verdad. Ajá, sí, 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 sí. Y, ¿sabes? Lo que me gustaría mucho también, que era un acento polaco en este debate, Ok. porque fueron como ellos se sentaron Ajá. en la mesa, Jordi al frente, Ujú, este equipo, ujú. y debajo de ellos, digamos, de estos conspiradores, ¿sí? Conspiranoicos. Conspiranoicos, las obras se llama, Ah, los cuadros. los cuadros de no sé qué, del reptilianos y algo así. Y, y
De los científicos. De los científicos era Einstein y Maria Skłodowska-Curie, que es ¿la conoces? Polaca, sí, sí, es claro. una mujer polaca. Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Que Eh. tuvimos digamos, acento polaco. Ujú, Pero sí, para mí, increíble y ahora me encanta consumirlo. O sea, ujú. obviamente no es que, no sé, que me siento 4 horas viendo Sí, el sí. debaje, pero al fondo y escuchando, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es muy, muy curioso. Sí, bastante interesantes sus capítulos. Sí. Sí, me gusta, me ¿Tienes gusta. algunos canales así que aparte de él, que vale la pena conocer? Uf. Pero así como de podcast, dices. En general, no sé, pero el mundo hispanohablante. Bueno, a mí, seguro tú lo debes conocer, obviamente. O sea, para mí, Luisito Comunica, hasta el día de hoy, me sigue gustando un montón cómo hace sus videos de documentales. Porque él también sin tanta... mm, porque él ya tiene tanto éxito que Ujú. lo hace también sin tanta necesidad de poner super efectos y tal, porque Exacto. simplemente la gente le gusta ver Sus a él. efectos son memes. O Mm. sea, entonces, sí, me gusta mucho él. Y, por ejemplo, uno que a mí me encanta es de viajes, Alan por el mundo. Y él, Me suena esto. pero él tiene una forma de contar la historia de la ciudad, o sea, de bloguear su viaje, que, no sé, es chistoso, es buena onda. Y al mismo tiempo, la imagen del video parece como que estás en el cine. Ajá, que Me encanta. muy buena calidad. Sí, increíble. Sí, me gusta mucho. Increíble. Sí, yo creo que Es ellos. mexicano también. Mexicano. Sí, sí, sí. Increíble, increíble, increíble. Sí, sí. Yo me gusta últimamente, sí, veo sobre todo este Jordi Wild, pero también Ujú, eh, últimamente descubrí un poco sobre esto que hemos hablado ujú. antes. Hay un canal Ventura Psicológico, se llama algo así. No sé. Es un canal pequeño, Ok. o sea, no tan pequeño como mío, pero pequeño en la escala, digamos, de estos canales. Pero él es psicólogo, sí, español, pero él, por ejemplo, intenta explicar las cosas sobre la psicología Ujú, y tal, pero de manera un poco diferente, un poco escéptica. ok. Escéptica, que yo, Ujú, dicho que, por ejemplo, con estos libros de, me gustaba mucho su video sobre los libros de emprendimiento, ¿no? Que ujú, claro, son buenos y tal, ujú. pero él intentaba mostrar también un peligro con no sé, esta positividad tóxica o algo así a Mm, veces, ¿sabes? Desde un poco punto de vista diferente. sí, sí, sí. Puedes yo no sé si no te enviaría este canal alguna vez. Seguro lo envía... ¿Pero cómo se llama? ¿Ventura Psicólogo? Algo así, Ventura Psicólogo. Me hablaste de él, pero creo que no me lo mandaste. Sí, sí, Ajá. esta Sí, sí, situación, ya lo habías mencionado una vez. Sí, sí. pero no has visto. No, no me lo No, no, mandaste. no hace falta. No me lo No hace mandaste. falta enviarte. Enviártelo. Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tal? eso que vamos a Vamos terminar. terminando. Sí, La sí, sí. verdad es que, ¿sabes qué? Me encanta este formato. O sea, Sí, relajado. traer a alguien, la verdad, Ujú, ujú, sin plan un poco. O sea, pensé que te puedo preguntar hoy ujú. y pensé sobre esto, joder, esta pregunta, ¿no? Sobre De los animales. de los animales. Ajá, ajá. Pero más, no sé cómo perdimos una hora. ¿Ya fue una hora? Sí, fue una hora. Wow. No perdimos en ese significado que Sí, sí, sí. se pasó, Skoda Chasu. no sé cómo se Eh, pasó este tiempo, eh, pero sí, pasó volando. pasó volando, Sí, sí, sí. hablaríamos del montón de cositas Ujú. y un montón de cosas, pero bueno, a mí me encanta, me encanta. Me encanta conocer a la gente como Juan que tiene su perspectiva para las cosas y que puedes cambiar, no cambiar, sino Intercambiar intercambiar sus perspectivas. perspectivas. Sí, sí, sí. Bueno, No, Juan, buena charla, como siempre. buena charla como siempre, seguro no última porque nosotros estamos en contacto ahora. Si eres nuevo aquí en este canal, mira las redes de Juan, Spanish Hacks, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ujú. Primero entras en el canal de Spanish Hacks y buscas entrevista
conmigo en español, donde Juan entrevistaba a mí. Ujú. Luego, si quieres ver cómo Juan habla polaco, porque habla polaco casi mejor que yo, Ah, habla polaco de puta madre. En México no se dice así. ¿También? sí. ¿Cómo decir? A toda madre. A toda madre. Toda madre. Juan está a tope con el polaco, habla a toda madre. Entras en Polish with Kamil y ves entrevista con Juan en polaco. Si no hablas polaco, no hace falta. Pones los subtítulos en español o en inglés. Y Y suscríbete al canal de Camil en español. suscríbete al canal Kamil en español. Y no sé, a lo mejor en el futuro también volverás a este canal. Bueno, si me Ojalá. invitas, sí. Ojalá, si te invita a una, Si me invitas un huevo desayuno. frito. Bueno, gracias. Gracias a ti. Chao.